Me da muchísimo gusto saludarte, mi querido José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estimado David, de igual manera me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues que están informando que creció la pobreza. Efectivamente, David, en general, ayer presentamos Sí, el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022. sí. Es un documento que invito a todo auditorio, que ya lo pueden consultar en nuestra página de internet del Coneval, y tiene tres grandes bloques. Yo no Uno, digo que tiene tres grandes joyas de información, pero creo que hacen un gran documento, ¿eh? que muchas gracias, David. El primer bloque tiene que ver justamente con la recopilación de información en términos de pobreza y desigualdad que tenemos al día de hoy. Sí, efectivamente, y creo que en momentos previos lo hemos platicado tú y yo sobre Ujú. el crecimiento de la pobreza multidimensional de 2018 a 2020. El segundo gran bloque es la conceptualización de la oferta gubernamental hacia el ciclo de vida de los mexicanos, y el tercer bloque son una serie de recomendaciones. Me voy al primer bloque, que es el tema de los datos en términos, primero, de pobreza multidimensional. Bueno, más allá del dato de que hay un crecimiento de 2 puntos porcentuales en términos de pobreza multidimensional entre 2018 y 2020, lo que hemos agregado en este informe es una desagregación por grupos poblacionales. ¿Por qué razón? Porque justamente nuestras recomendaciones giran sobre los riesgos que deben de observarse y a partir de ahí aplicar políticas públicas por cada grupo poblacional de nuestro país en específico. Un dato que me parece relevante es, por ejemplo, los niveles de pobreza que tienen las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, con un 52% de la población en situación de pobreza multidimensional. Las mexicanas, Qué horror. mujeres, si hacemos la desagregación por género, rondan el 44% de las mujeres en nuestro país en situación de pobreza multidimensional. Y en el otro extremo, pues están los adultos mayores de 65 años, donde justo destacamos en este informe que fue el único grupo poblacional que sí logró reducir sus niveles de pobreza multidimensional entre 2018 y 2020. En 2018 se ubicábamos casi en 43% de adultos mayores de 65 años en situación de pobreza multidimensional y pasamos a un 37.9% en 2020. Pero también un dato que complementamos en el análisis de este primer gran bloque es la evolución de pobreza laboral, algo que también tú y yo ya hemos platicado en algunas ocasiones, pero sí quisimos retomarlo al ser nuestro indicador de corto plazo de cómo se visualizó en 2020 una afectación muy fuerte del mercado laboral y pasamos de un 36.6% de la población total en situación de pobreza laboral en el primer trimestre de 2020 a 46% en el tercer trimestre de ese mismo año, es decir, entre los meses de abril, mayo, junio tuvimos una fuerte afectación en los mercados laborales, produjo un incremento de pobreza laboral, pero a partir de este trimestre se da una cierta recuperación cíclica que se había plasmado sobre 2021, inclusive llegamos a tener al segundo trimestre de 2022 ya niveles de 38% en niveles de pobreza laboral. Sin embargo, también hacemos énfasis en este documento, pues el papel que ha ocurrido en términos de inflación y del encarecimiento de la canasta alimentaria a nivel mundial y también en el contexto mexicano en el segundo semestre del año pasado y cómo eso frenó esta recuperación en términos de pobreza laboral. Y a partir de Yo, ahí, yo creo que, y perdón ahí que hago una acotación, yo creo que la inflación, o no creo, estoy más bien seguro, que la inflación es el máximo precursor de la pobreza en todos los sentidos y particularmente de la pobreza laboral. totalmente de acuerdo, David, sobre todo porque si bien sabemos y tenemos identificado en Coneval la ciclicidad en el comportamiento de algunos productos alimentarios, sabemos muy bien que a finales de año el jitomate, el chile, cebolla suelen encarecerse en demasía, pero ciertamente lo que ha ocurrido en el segundo semestre de 2020, pues no lo habíamos observado desde 2015 y 2016. Tasas de crecimiento anualizadas de la canasta alimentaria que rondaron el 14% en agosto, julio, agosto y septiembre. Ya hacia octubre y noviembre se empezaron a atenuar y tuvimos tasas anualizadas de la
del incremento de la canasta alimentaria mensual en 11%. El último dato que tenemos comparativos entre enero de 2022 y enero de 2023 ronda el 11.5% del crecimiento anualizado de esta canasta alimentaria, pero sí, efectivamente, en el segundo semestre del año pasado la inflación y en específico la inflación de productos alimentarios sí provocó este incremento. De hecho, pasamos de un 38% de pobreza laboral en el segundo trimestre del año pasado a un 40.1% en el tercer trimestre. Aprovecho para comentarte que la siguiente semana vamos a dar a conocer, una vez que INEGI dé informe de la ENOE del cuarto trimestre de 2022, Coneval también va a estimar pobreza laboral para el cuarto trimestre del año pasado y ahí sí ya vamos a tener la fotografía completa de 2022. Bueno, volveremos a hablar, pero de ahí te interrumpí. Cuando ibas en el tercer punto te interrumpí y esta digresión que nos viene bien porque ya sabemos que vamos a platicar la próxima semana. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto, y que justamente es la tarea a la que nos estamos dedicando ahora mismo, David, planteábamos el día de ayer que este informe es para la totalidad del Estado mexicano. Son recomendaciones de incidencias que podemos identificar de mediano y largo plazo, no solo el gobierno federal, sino gobiernos estatales y municipales. Me parece que tienen que fomentar varias intervenciones en el ámbito de los 6 derechos sociales que medimos en Coneval, pero quisiera atenuar mucho en el caso de el derecho a la seguridad social. Una de las recomendaciones que generamos con este documento es que se pudiera fortalecer la construcción de un sistema de protección social que justamente nos prepare como país y como economía a riesgos tan fuertes como los que tuvimos después de la pandemia. La relatoría y el análisis de este informe es qué nos dejó la pandemia en términos de indicadores de pobreza y brechas sociales, qué podemos aprender en términos de política pública, y las recomendaciones que estamos planeando es justamente lo que podemos hacer hacia adelante. Y insisto, sobre todo las recomendaciones giran en la construcción de un verdadero y muy robusto sistema de protección social en nuestro país. ¿Cómo construir ese sistema de protección social? En primera instancia, lo que estamos planteando es pues crear una instancia que coordine la política de protección social a nivel nacional. Obviamente aquí tendría que estarse integrando los enfoques no solamente de las decisiones de transferencias monetarias que lleva a cabo sí el gobierno federal, pero también los gobiernos estatales municipales, que se fortalezca y que progresivamente se pueda unir el desfragmentado sistema de salud que tenemos a nivel estatal y municipal. También obviamente este sistema de protección social universal se tendrá que ocupar de un sistema integral de pensiones de vejez, tanto de discapacidad y de orfandad, y por qué no también avanzar en el mediano y largo plazo en incorporar seguro de desempleo contributivo, así como programas que puedan contribuir a garantizar un ingreso mínimo, entre otras características. A partir de ahí también hacemos énfasis que este sistema de protección social universal puede implementar acciones a grupos vulnerables en específico, no solamente adultos mayores, que ahí tenemos claramente un mejoramiento y un avance en términos de reducción de pobreza multidimensional, pero también se requiere fortalecer acciones encaminadas a la primera infancia y a la niñez, niñas, niños y adolescentes, que me parece que también una integralidad, una visión integral que vaya más allá del derecho a educación de este grupo poblacional, sino también a una mayor derechohabiencia en temas de salud y de protección social. Pero no es con base en las transferencias. Es un buen inicio. De hecho, el parte del documento estamos incorporando, David, un análisis sobre la progresividad de las transferencias de programas sociales federales. Hago 2 acotaciones. La primera, recordar que la encuesta nacional Ingreso-Gasto de los Hogares captura la información de ciertos programas sociales, no de todos, pero sí hay algunos que están contabilizados como un ingreso monetario, como son la pensión de adultos mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro. Entonces, tomamos la información de estos programas sociales y comprobamos, al menos de esta muestra de programas sociales, progresividad en torno a que conforme aumenta el ingreso de las personas va disminuyendo el peso de las transferencias monetarias de programas sociales. Es, insisto, un buen inicio, pero obviamente la preocupación que estamos planteando hacia mediano y largo plazo
no solamente a la administración que va a venir de 2024-2030, sino más allá, que se puedan fortalecer, sí, estas transferencias, pero también que se puedan emitir política pública que fortalezca el acceso efectivo de derechos sociales en el país, insisto, ya en una visión del Estado mexicano de mediano y largo plazo. José Nabor Cruz, te agradezco muchísimo, como siempre, que me hayas tomado la llamada y te invito a que la próxima semana volvamos a conversar. Así será, estimado David, que pases muy buena noche. Te mando un abrazo con admiración y cariño. A ustedes, buenas noches. Al rato con el gran Ciro Gómez Leiva nos vemos.